Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 19 de abril del año 2022. Hoy, la mesa de análisis internacional. Y con una variante, con una forma que hasta ahora no habíamos experimentado. Una tertulia de dos conocidos de ustedes y dos conocidos entre ellos. Tienen, creo que, unos cuantos años de vinculación, entre otras cosas, en organismos internacionales. Saludo en primer lugar a Leo Harari. Buen día. Buenos días para todos, Emiliano. Y por otro, a Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ustedes habitualmente escuchan en la tertulia de los viernes, pero que alguna vez ha estado también en este otro espacio. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, Emiliano. ¿Qué tal, Leo? Te olvidaste de decir que Leo está en París. Claro, iba a aclarar eso, ¿no? Tú estás en Montevideo, Gonzalo, y Leo ya se instaló en París. Como no me pediste el parte del tiempo, dije, bueno, aclaremos. Aquí el día está lindo, pero me da la sensación que París está mejor todavía, porque la luminosidad con la que está Leo, no sé si es artificial o natural, pero me parece más linda que la nuestra. Hay de todo, pero tenemos un veranillo que se va a terminar en las próximas horas. Hemos pasado 4 días sensacionales de primavera, pero ya se prevé que esto cambie. Vamos a tener 10 días de llovizna hasta que vuelva la primavera. Bueno, vamos a los dos temas que tenemos que charlar con ustedes hoy. Después habrá tiempo para telegramas también, pero hay dos que son los principales. Primero de ellos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó ayer que Rusia inició una ofensiva a gran escala en el este del país, una región disputada hace ya 7 años por separatistas afines a Moscú. Ahora podemos decir que las tropas rusas han comenzado la batalla por el Donbass, para la cual estuvieron preparándose durante mucho tiempo, decía Zelensky. Una gran parte de todo el ejército ruso se dedica ahora a esta ofensiva, agregaba en este discurso que difundió en Telegram. No importa cuántos soldados rusos se traigan hasta aquí, lucharemos, nos defenderemos, enfatizaba. Previamente, el Ministerio de Defensa ruso informó que 16 objetivos militares de Ucrania habían sido atacados. Según Moscú, sus fuerzas destruyeron con misiles de alta precisión un importante centro logístico e importantes lotes de armamento extranjero entregados a Ucrania en los últimos 6 días por Estados Unidos y países europeos que se almacenaban allí, cerca de Leópolis, en el oeste del país. En el plano diplomático, Zelensky afirmó ayer que espera que su país obtenga en unas semanas el estatuto de candidato a incorporarse a la Unión Europea, tras entregar al embajador del bloque en Ucrania 2 expedientes con el pedido de adhesión. Por otro lado, en Rusia, el presidente Vladimir Putin concedió un título honorífico a la 64ª Brigada de Infantería Motorizada, que, como ustedes saben, ha sido acusada por Occidente de cometer atrocidades en Bucha, cerca de Kiev. En el acto de condecoración, Putin ensalzó el heroísmo, la tenacidad, la determinación y la valentía de sus tropas. Estaba dando estas pinceladas nada más para pedirles a ustedes, Gonzalo, Leo, la visión que tienen sobre para dónde va esta guerra, esta invasión, cuando ya estamos en 55 días de acciones, ¿no? A mí me parece que esto es un horror de desinformación. A mí me resulta muy difícil saber para dónde va esto. Porque la sensación que tengo es que la información que recibimos es totalmente incompleta. Las cadenas fundamentales occidentales, sobre todo las americanas, nos pintan una guerra en que una población valientemente, heroicamente se está defendiendo de un ataque de una potencia mundial, lo cual es cierto. Pero nos pintan todos los aspectos más emotivos de esta guerra. Las guerras siempre traen muertes de civiles absolutamente inocentes, familias que quedan desgarradas. Esto fue así, es así en Ucrania, fue así en Irak, en Siria y en todos lados. Pero esas cosas nunca las vimos. Y ahora estamos bombardeados con esto de cada muerte que sucede en Ucrania. Parecería ser un crimen de lesa humanidad.
Y eso evidentemente ha despertado en todo Occidente un sentimiento emocional en esto, que yo creo que distorsiona lo que realmente está pasando. Yo me pregunto si es que lo que está sucediendo ahora en la guerra fue premeditado por el señor Putin, es decir, haber atacado primero el norte, cerca de Kiev, para distraer y después atacar lo que a él realmente le interesa, que es quedarse con la región de Donbass, y tratar de tener un vínculo de tierra con Crimea. No lo sé. No sé si esto fue un error de haber empezado por Kiev, si fue una distracción, realmente no lo sé. La otra cosa que tampoco sé es qué es lo que está pasando en el Donbass. Porque no olvidemos que esa es una región que lleva años de guerra civil entre el gobierno ucraniano pro-occidental, de Zelensky y antes de Poroshenko, y una población prorrusa. Entonces, ¿qué está haciendo esa población prorrusa ahora en toda esa región del Donbass? ¿Está resistiendo? ¿Se arrepintió y se pasó al bando de los ucranianos? No, yo sobre eso no escucho nada. Entonces me da la sensación que nos están contando una guerra con lo que nos quieren contar. Y eso me dificulta mucho el tratar de encontrar una solución a esto. Ahora, la solución que ya tengo, ya le he dicho en otras tertulias, es un involucramiento inmediato y decisivo de las Naciones Unidas. Pero eso lo dejo para más adelante porque sé que Leo sobre eso me va a discutir. Leo, tus primeros comentarios sobre en qué punto está esto, ya Bueno, casi a los mira, 2 meses. a mí me parece, primero de todo me parece un buen punto de partida lo que plantea Gonzalo. Estamos abrumados por información superficial. Hemos visto, yo veo las cadenas internacionales de televisión, 50 veces el mismo tanque destruido de un bazucazo, la misma señora con un niñito hablando de lo terrible que le está pasando, pegándonos a la emoción todo el tiempo y muy poco elemento de análisis real. Yo vuelvo a lo mismo que decía el día que pasaron los tanques la frontera el 24 de febrero. El 24 de febrero, en alguna entrevista, yo buscaba la piolita de análisis por donde podamos entender quién gana en esto y no encontraba a nadie. Hasta que después de perder el sueño, creo haber visto algo que explica buena parte de lo que estamos viendo. Y es lo siguiente. En mi opinión, se le ha tendido una emboscada al señor Putin y el señor Putin cayó en ella. Desde 1991 en adelante, lo que llamamos Europa del Este, aquellos países que o eran parte de la Unión Soviética o que eran parte de la zona de influencia, fueron integrándose a la Unión Europea y a la OTAN. Y nos encontramos desde hace 3 o 4 años con que 14 de los países que tienen frontera, las fronteras occidentales de Rusia, de los 14, 12 son miembros de la OTAN. Y ser miembro de la OTAN no es como ser miembro de Naciones Unidas, tenés una silla y la banderita. Tenés la posibilidad de poner las fuerzas de los aliados hasta la frontera con Rusia. Y esas fuerzas de los aliados, que son de la OTAN, todos sabemos que siguen los estándares y el comando centralizado de los Estados Unidos. Entonces, por un lado ahí hay una especie de situación de cerco que, en mi opinión, estaba hecha para encerrar a Rusia y evitar el aumento de su influencia. Por otro lado, también esto ponía en peligro a Rusia en el sentido de que el modelo de vida europeo es mucho más interesante para estos países que el ruso. Los pueblos quieren acercarse a la Unión Europea, como lo demuestran todos los días, incluso ahora la iniciativa para integrar Ucrania. Y esto ponía en peligro Bielorrusia y Ucrania
cayendo hacia el occidente, lo que hubiera significado el cerco total de Rusia y su debilitamiento político-militar como potencia internacional que es y se imagina ser la Rusia de Putin. Entonces, ¿a qué se vio forzado a hacer Putin? Una demostración de fuerza para poder negociar. Y tenía muy claro lo que querían. Entonces, bueno, mandó primero todos los tanques viejos y tropa. Y después, poco a poco, siguió acumulando armas en la frontera. Y lo que dijo es que garanticen la neutralidad, la no integración a la OTAN de Ucrania, que le acepten la península de Crimea como parte del territorio ruso, y estaba dispuesto a negociar sobre esos pasos. Ese era el momento para negociar. Zelensky estaba de acuerdo con negociar, porque él era el primer perdedor, su país iba a ser destruido si había una guerra. ¿Qué es lo que está pasando? Los otros aliados no se lo dejaron, los empujaron a la guerra. Europa no le convenía. Alemania no supo qué hacer porque no había una Merkel en la cabeza que estuviera a la altura como estadista. Francia hizo lo que pudo para evitar que pasara esto. Inglaterra estaba deseando que pase esto. Entonces, en mi opinión, para aterrizar y no seguir el análisis es un poco largo y complejo, voy a la conclusión. Los estrategas del Pentágono, luego de haber pasado la vergüenza de Kabul, de haber sido humillados en todas las guerras en que se metieron, se pusieron a pensar cuál era el peligro principal y llegaron a una conclusión que fue adoptada totalmente por el gobierno de Biden, y es el enemigo principal es China. Pero el 4 de febrero de este año, el invitado de honor en el arranque de los Juegos Olímpicos en Pekín es el señor Putin. Sale un comunicado diciendo que tienen una alianza que va más allá de todas las alianzas, una amistad que está por arriba de todas las amistades y objetivos de unidad que van más allá que todos los precedentes. Y hay 8 páginas de historias de compromisos de alianza, y ahí los estrategas dicen, se acabó el tiempo de espera. Si nosotros permitimos que esa alianza se transforme en lo que ellos quieren, dicen que quieren, no vamos a tener que pelearnos con China, vamos a tener que pelearnos con Chino-Rusia o con Rusia-China. Es una alianza demasiado fuerte para enfrentar. La segunda economía del mundo, el primer productor de combustibles fósiles, país nuclear, país con derecho de veto en Naciones Unidas, país con una gran experiencia espacial y el país más poblado del mundo. Entonces, había que atacar a China. Y la mejor manera de atacar a China era acelerando la emboscada a Putin, porque Rusia, en vez de ser un aliado valioso para China, se está transformando en un problema para China. Entonces, en mi opinión, esa es la manera de ordenar el poco de información que tenemos. Lo han metido en un lío porque no le quedaba más remedio a Putin, puesto que lo estaban cercando y no se quería negociar el freno de los avances de la OTAN, hacerlo atacar. Y al hacerlo atacar le tenían preparada la sorpresa, porque es una buena emboscada. Ayer, en el diario Le Monde, la página 12, como me dice mi amigo Pancho Graels, hay una entrevista al viceministro de Defensa británico que cuenta que ya lleva entrenados a 22.000 militares ucranianos desde hace 8 años sistemáticamente al uso del armamento moderno que usan en la OTAN. El mismo viceministro británico dice ayer en esta entrevista que tiene tropas inglesas en Polonia especializadas en misiles para formar el personal ucraniano en misiles. Estados Unidos y Gran Bretaña han estado armando de una manera permanente todo el tiempo, desde la invasión de Crimea, por lo menos, a Ucrania.
para hacer la guerra a Ucrania contra Rusia y no hacerla desde el occidente. Puedo seguir con esto, pero este es el pantallazo que a mí me explica la mayor parte de las cosas que están pasando. ¿Qué decís tú, Gonzalo? ¿Te convence esa interpretación? Sí, sí. A mí no me alarma para nada lo que dice Leo. A mí más bien me sorprende las reacciones que se están teniendo aquí en Uruguay. Colegas que yo respeto mucho y colegas que conocen los temas de las relaciones internacionales, la dificultad que tienen, incluso de escuchar una propuesta en el sentido de las que está proponiendo Leo. Hay una reacción que nuevamente es emocional, pienso yo, ¿no? Y que está muy alimentada. Porque no cabe duda que el señor Putin es un autócrata, que el señor Putin es un dictador, el señor Putin lleva 20 años en el poder, fue un miembro muy destacado, si no el jefe de la KGB rusa, que todos sabemos exactamente cómo se maneja y los estándares de moral y ética que tenía. Es el señor Putin, un personaje muy poco querido y con muy buenas razones. Entonces la gente tiende a demonizarlo inmediatamente y a ver este conflicto como un conflicto entre las fuerzas liberales de Occidente y los autócratas rusos. Y yo sinceramente he estado en varias conversaciones últimamente con gente que tiene mucha dificultad a separarse de ese concepto. Yo lo he dicho bueno, también en las tertulias del viernes, que a mí me parece que el origen de todo esto es un totalmente inútil avance de la OTAN hacia Rusia. Cuando cae el muro de Berlín y se negocia entre Gorbachov primero y después Yeltsin con Reagan y con Bush padre, quedó claro de que la OTAN no iba a expandirse hacia el este. Era parte de los acuerdos, un acuerdo que nunca fue escrito, que nunca fue firmado, pero que nadie niega que así fue. Y a los pocos años empezó a pasarse Polonia, Hungría, Checoslovaquia, y después todos los países más que señaló Leo. Y Putin siempre estuvo en contra, y los rusos siempre estuvieron en contra de eso. ¿Por qué? Porque, por último, que es un argumento que se usa mucho acá en el Uruguay, a los países que estaban dominados por la Unión Soviética ahora lo que quieren es libertad y les interesa mucho más el nivel de vida y el nivel de libertad que hay en Occidente de lo que hay en Rusia. Por supuesto que sí, eso no cabe duda que eso es así. Por otro lado, no hay por lo tanto, esta gente podría haber sido parte de la Unión Europea en un proceso gradual. Posiblemente Rusia no hubiera tenido obsesión. Yo idealmente hubiera querido que Rusia también forme parte de la Unión Europea. Eso es otra cosa. Ahora, muy distinto es que estos pasen a ser miembros de la OTAN. Porque la OTAN es una organización militar creada para contrarrestar a los países del Pacto de Varsovia, es decir, la Unión Soviética fundamentalmente y sus aliados. Entonces, ¿qué necesidad había de irse acercando cada vez más con misiles hacia Moscú? ¿Cuál era la necesidad? No, la Unión Soviética se estaba desmantelando, y Rusia evidentemente sí, siempre fue un imperio, siempre fue, en fin, Rusia siempre fue un país muy importante que participó de la historia europea y fue un factor fundamental en las guerras mundiales, pero no había ninguna necesidad de seguir cercando a Rusia y pasando países que antes eran del Pacto de Varsovia a la órbita de la OTAN, que es una organización militar para atacar a los rusos. Entonces, yo sinceramente pienso que, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que Leo parte de algo que es absolutamente válido y que la gente acá no quiere reconocer o tiene mucha dificultad en reconocer. Bueno, ahora evidentemente Putin es Putin y reacciona como reacciona un Putin. Y terminó haciendo todas las bellezas estas que acaba de describir Leo.
Pero me parece que esto requiere de un análisis por terceras partes, más objetivo de lo que se está haciendo. Bueno, Y lo que sí voy a agregar a lo elevado, termino esta porque sé que le va a provocar una reacción al ego, que es que yo creo que en el análisis lo que él deja fuera, y a mí me parece muy importante, es la industria armamentista. Yo no creo necesariamente que sean los malos políticos americanos o occidentales que generan estas cosas. Yo lo que sí estoy convencido es de que existe una industria armamentista que es la industria más importante del mundo, que tiene necesidad de que haya guerras y de que impulsa a los países, no importa cuán democráticos digan ser, a que se produzcan guerras en el mundo. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que tratar de ponerle algún tipo de regulación y de freno. Porque si estas poderosísimas organizaciones que necesitan vender armamentos, hay que ver, porque ahora se están escuchando, yo no sé nada de esto, pero cada cohete de esos vale millones de dólares. Ni que hablar de los aviones, son miles de millones de dólares que esta industria necesita producir y vender. Y si no hay guerras, no tienen negocio. Ahora, una de los que han ganado ya son ellos, porque ya hay países como Alemania que han dicho que van a dedicar el 2% de su PIB a producir armamento. Mira qué lindo, mira qué belleza, mira qué inteligente respuesta en este momento en que el mundo está viendo cómo tenemos calentamiento global, hay problemas, desapariciones de especies, pandemias, es decir, miles de problemas que tenemos que enfrentar como una civilización globalizada, porque no hay otro remedio. Mira qué lindo que justo venga a suceder que la solución para los próximos años sea, tenemos que producir más armamento. Creo que ha sido muy punzante el planteo de los dos en cuanto a la búsqueda de orígenes de esta guerra, de esta invasión rusa en Ucrania y de la forma como viene dándose hasta ahora el enfrentamiento. Creo que han incluso fastidiado a más de un oyente. Por ejemplo, Alberto dice, a propósito de la intervención inicial de Leo, hay que tener sangre fría para decir lo que dice, emboscada a Putin, y por eso él puede destruir todo, invadir y matar, ya sean civiles o militares. O sea, se producen este tipo de reacciones entre los oyentes. Y curiosamente ya avanzamos bastante, hemos consumido buena parte del tiempo que teníamos para este tema, por lo cual me gustaría que por lo menos ustedes adelantaran algo sobre lo que ven que puede ocurrir ahora. Arriba de esa interpretación que han planteado o de esas hipótesis que han planteado, ¿cómo sigue esto? ¿Leo? Está bien, fenómeno. Para el oyente, yo entiendo las reacciones afectivas. El hecho de decir que sea una emboscada no quiere decir que sea un tipo bueno. La policía embosca también, hace emboscadas a los ladrones para pescarlos. Es una relación de fuerza. Sangre fría tengo de sobra para hacer análisis. Cumplí los 75 años ya, no haciendo otra cosa que eso desde que tenía 15 más o menos. Que me interesa que piensen que se trata de algo que tiene atrás, porque lo que dijo Gonzalo es muy importante, atrás de los estrategas del Pentágono, y ni siquiera atrás, porque son los mismos, están los dirigentes del complejo militar industrial, los que fabrican las guerras. O sea que todo eso se vuelve mucho más coherente cuando lo vemos así. ¿Hacia dónde va esto? Esto va a una situación en que haya un cierto equilibrio de fuerzas para que sea posible una negociación. Las guerras terminan así, o con una destrucción total y la ocupación del territorio, esa es la guerra tradicional, o un momento en que el equilibrio de fuerzas hace necesario otra salida, el costo sea cada vez más alto para cada uno. El costo ya está siendo muy alto para Rusia. Hoy había noticias de problemas entre el Banco Central ruso y el Kremlin, diciéndole, bueno, ya está, ya gastamos todas las reservas que teníamos para sostenernos, ahora tenemos que buscar otra solución. Es decir, ahora va a empezar el bloqueo al petróleo. Puede ser que los ucranianos cierren el gas para Europa,
con lo cual están cerrando la canilla de dinero para Rusia, pero para ellos también, porque el gas cuando pasa paga peaje. Entonces Ucrania está todavía dejando pasar petróleo y gas de Rusia a Europa. Rusia sigue cobrando y Ucrania sigue cobrando y Europa sigue pagando, y eso está en juego y en 24 horas puede pararse. Entonces, ese equilibrio tiene una fecha, el 9 de mayo. El 9 de mayo de 1945 entró el Ejército Rojo en Berlín. Es la fecha que Putin considera más importante para festejar como fiesta nacional en Rusia, porque es de unión nacional. Todo el mundo está de acuerdo con que ese es el gran aporte que hizo la sangre del pueblo ruso y del Ejército Rojo para salvarnos del nazismo. Entonces, él quiere llegar el 9 de mayo diciendo que tiene una victoria. ¿Verdadera o falsa? Porque como hemos visto, la mentira es una parte totalmente desbordante de este episodio. Entonces, yo creo que de aquí al 9 de mayo van a hacer un enorme esfuerzo para agarrar lo más posible, ocupar Mariupol, decir que tienen el Donbass, después sentarse y negociar. Esa es mi opinión. Gonzalo, ¿tú tenés algún tipo de pronóstico? Es muy ambicioso esto de pedir un pronóstico, pero si mirás hacia adelante, ¿qué es lo que encontrás? Yo creo que la única solución posible es una intervención internacional liderada por Naciones Unidas. ¿Pero lo ves posible? ¿Realmente lo ves viable? Bueno, se está moviendo en ese sentido. Ayer nos pidieron a ex altos funcionarios de Naciones Unidas que nos juntáramos en una carta abierta al secretario general, que fue enviada ayer, en la cual se le pide que tome una acción más proactiva y personal con respecto a este conflicto, porque ha estado muy ausente. Ha logrado algunas cosas, pero muy poco. Yo creo que tiene que intervenir un organismo multilateral. Creo que la parte de Ucrania que está bajo el control del presidente Zelensky tiene que ser respetada en su autonomía. Creo que primero, por supuesto, cese al fuego total. Y a mí me parece que la región del Donbass tendría que quedar bajo una administración de Naciones Unidas durante un periodo breve, en el cual se garantice que pueda haber una consulta popular y que esta gente decida si quiere ser parte de Ucrania, quiere ser parte de Rusia o quiere ser una república independiente. Y que se le dé el tiempo a esta gente y la paz necesaria para que decida su propio destino. Y punto. Yo creo que es la única solución posible. Lo que pasa, yo tengo gran simpatía a eso, y me parece que es lo más civilizado que podría pasar. Sin embargo, estamos frente a un caso en que las grandes potencias no están respetando ellos mismos las reglas que han hecho de gobernanza mundial. Estamos en un momento de gran fragilidad de Naciones Unidas. Fíjate una cosa. Me olvidé de agregar algo. Y al mismo tiempo, una profunda reforma de las Naciones Unidas para que puedan ser operativas en conflictos futuros que se presenten de esta naturaleza y para que tenga algún tipo de control sobre la industria armamentista y para que los tribunales de justicia, la Corte Internacional de la Haya, los Tribunal Penal Internacional tengan jurisdicción sobre todo el mundo de una vez por todas. Y que no haya países como Estados Unidos o como Rusia que dicen, pero yo no acepto la jurisdicción de esa Corte. Entonces, esas cosas tienen que terminar y tiene que venir una Naciones Unidas que tenga esa fortaleza. ¿Volvemos contigo, Leo, en el final? No, me parece muy bien. Me parece bien. Lo que me parece es que no hay correspondencia entre la necesidad que hay de tener una gobernanza internacional y las coyunturas que se están produciendo, porque también es necesario ese tipo de esfuerzo internacional para hacer frente al cambio climático. Pues vamos a parar esa guerra y vamos a estar metidos en un pantano terrible, sin hablar de todos los problemas para salir el cambio total de modelo de comercio internacional que está produciendo la epidemia. Hay 750 barcos en puertos que sirven a Shanghái que están parados esperando piezas esenciales para la industria en Occidente, producidas en China. ¿Por qué? Porque están
encerrados por el tema del COVID-19. Es decir, son cosas que son gigantescas, que afectan a toda la humanidad, pero que el tránsito lo están dirigiendo 2 o 3 o 4 grandes potencias. Estamos en un momento muy difícil. Ya volvemos a la mesa de análisis internacional, ya cambiamos de escenario.